Ya comenzando, vamos a empezar y 35 para darle unos minutos a los que se están conectando ahora. Les pedimos si por favor pueden ir silenciando sus micrófonos y ya comenzamos en unos minutos, ¿sí? Sigo escuchando, Pía, te voy a pedir que vos que estás como organizadora, si podés me ayudar, disculpen que tenemos que silenciar los micrófonos, pero tenemos más de 100 anotados y así podemos escucharnos bien cuando comience. RHH. Y con el tema de traslados, algo que está bueno siempre es tener la mente abierta de pensar distintos medios de traslado. Bueno, ahora sí comenzamos. Muy buenas tardes para todas, muy buenas tardes para todos. Comenzamos puntualmente y bueno, seguirán sumando seguramente algunas personas más. Bueno, primero, muy bienvenidos a todos y a todas. Un placer compartir este encuentro con todos ustedes. Así que primero les quiero adelantar que como tenemos 4 panelistas, la webinar va a durar 1 hora y cuarto, ¿sí? Entonces hasta las 7:45, porque bueno, hicimos algunas estimaciones y llegaríamos muy cortos con el tiempo, porque la idea es que todos pueden hablar y dejar un espacio al final para preguntas, ¿sí? Ese es un poco el esquema de la reunión, y empiezo presentándome. Para los que no me conocen, mi nombre es Dolores Cortés, soy la fundadora de Linin Argentina, también la directora general, y también voy a hablar un minuto acerca de Linin para las personas que se estén conectando y no conozcan, ¿sí? Linin es la fundación global que creó Sheryl Sandberg ya hace más de 7 años en Palo Alto, en los Estados Unidos. Sheryl es la directora global de operaciones de Facebook, y a partir de su libro Lean, justamente, Vayamos hacia adelante, promovió círculos de empoderamiento de mujeres alrededor del mundo. A través de su plataforma uno puede crear sus distintos círculos,
y así fue cuando hace 4 años creé el Círculo Buenos Aires, y gracias a un gran equipo de voluntarios, y gracias a las fundadoras de los distintos círculos, hoy nos convertimos en lo que es la red Lean Argentina, que tiene más de 1.500 personas, en su gran mayoría mujeres, pero este año tuvimos el honor de que muchos varones se han incorporado a nuestros círculos, y tenemos más de 34 círculos. Entre ellos tenemos el Círculo de Mujeres, Gobierno y Política, que aquí Paula y Elena son parte, así que es un honor y un lujo tener a todas las panelistas entre nosotros, pero también propias integrantes del ININ participando de la webinar, ¿sí? Entonces, eso quería comentarles acerca del ININ. Después les vamos a compartir el chat al link donde pueden acceder a la red y sus distintos círculos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el propósito de nuestra red? Es promover mujeres líderes y acompañarlas en su desarrollo, ¿sí? Entonces, junto con el Leadership Team de ININ Argentina, decidimos organizar esta webinar porque nos parece que es un tema clave y que está muy vinculado al propósito de nuestra red, ¿sí? Hoy tenemos un lujo de panelistas, y antes de pasar a ellos, quisiera hacerles un comentario más en relación al tema de directorios. Este año tuve la oportunidad de participar por primera vez en el toque de campana por la igualdad de género, en el marco del Día de la Mujer, y les comento, para los que no saben, el toque de campana se realiza en más de 75 bolsas de valores en el mundo, y ¿qué es lo que busca? Busca fomentar la participación activa de las mujeres, no solo en el mundo financiero, sino en las empresas en general, y también la participación de las mujeres en sus directorios. Y busca promover acciones concretas por parte de las empresas, ¿sí? Ahí fue cuando me enteré este año que la Comisión Nacional de Valores, desde el año 2017, comenzó a evaluar y analizar la cantidad de mujeres que hay en los directorios de todas las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Porque, como bien sabemos, necesitamos medir para tomar conciencia y luego poder ver reflejados los cambios que buscamos en acciones concretas, y así poder evolucionar como empresas, como sociedades, como países, y entre todos y entre todas poder construir un mundo más equitativo, ¿sí? Ahora, sin más, paso a nuestra primer panelista de hoy, que enseguida la presento. Denme un minuto. La primer panelista, que seguramente nos va a poder iluminar con el tema de directorios, algunas cifras aquí en la Argentina, y con su mirada siempre tan valiosa, la primer panelista va a ser Elena Estrada. Elena es abogada y tiene un máster en Mercado de Capitales y Financiero. Ella es consultora estratégica respecto a la agenda de género en empresas, speaker internacional y podcaster. A través de su cuenta en Instagram personal y su podcast Mujeres Poder, promueve la autonomía de las mujeres. Elena creó y dirigió también el CEDEM, el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, dentro del Ministerio de Producción de Nación, hasta diciembre pasado. Así que bueno, Elena, un gusto tenerte entre nosotros, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Dolores, y gracias al ININ y a todos los que nos acompañan hoy, y a los demás panelistas de lujo que tengo la suerte de conocer de otros momentos, y seguramente seguiremos haciendo cosas juntos también. Bueno, vos hiciste referencia, Dolores, a estos primeros análisis que empezó a hacer la Comisión Nacional de Valores junto con la Bolsa de Buenos Aires respecto a la participación de las mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en esa bolsa. Entonces traje un poco de números que no están actualizados, pero sí reflejan, lamentablemente no se mueven demasiado, así que creo que los podemos tomar como confiables, por lo menos como una referencia segura. Los números que traje son del estudio que se hizo desde el año 2013 al 2017. Ahí se analizaron las empresas que fueron analizadas, fueron creciendo en ese periodo de tiempo, desde 245 empresas a 256, que durante ese periodo fueron creciendo la cantidad que cotizaba.
la cantidad de mujeres neta que estaban en los directorios de estas empresas creció de 228 a 236. Pero cuando medimos el porcentaje de mujeres en esos directorios, aunque en números netos creció, en porcentual bajó. No mucho, pero sí marca una tendencia de lo difícil que es crecer. Pasó del 10,7% al 10,4%. Creo que el número igual más revelador de todo es que para el año 2017, 46% de las empresas que cotizaban en bolsa en ese entonces no tenían ni una sola mujer en su directorio, ni como titulares, ni como suplentes, que este es un punto importante. Entonces, 46%, ninguna mujer. De las restantes empresas, 42% que tenían mujeres eran directoras suplentes. Una directora suplente, si alguna tiene la experiencia de estar en directorios, en general no tiene una participación activa, realmente aparece cuando se necesita quórum y hay un problema de ausencia física, diría, de alguno de los directores, con lo cual lamentablemente hay muchas empresas que por alguna razón quieren tener mujeres que les figuren, entonces ponerlas de suplentes como que cubre un poco este tema, pero no le está dando una silla en la mesa. Otro tema es después la participación que tiene en la mesa, pero ya llegar a la mesa no es fácil, por eso que hicimos la distinción de suplente o titulares. Entonces, 42% de las empresas que tienen mujeres son suplentes. Del resto, 58%, 46,5% fueron directoras titulares, 8,5% vicepresidentas y solo 3% presidentas de estas empresas. Tomé también otro estudio que se hizo en el 2018, hecho por la revista Mercado y KPMG, que lo que estudió fue las 500 empresas de la Argentina que más venden. Ese fue el criterio que utilizaron. Y los números no son muy alentadores, por el contrario, son incluso más restrictivos que los de las empresas que cotizan en bolsa. De esas 500 empresas, solo el 8,4% de los directores de todas esas empresas eran mujeres. ¿Se acuerdan? De las que cotizaban eran el 10,7, 10,4%. De esas 500 empresas, 74% no tienen mujeres directoras titulares y 59% no tienen mujeres directoras ni titulares ni suplentes, o sea, este 59% es mayor aún que el 46% que les había comentado de las que cotizaban en bolsa sin mujeres directamente. Y de estas 500 empresas de la Argentina, que son las que más vende, solo 12 de esas 500 empresas tienen a una mujer como presidenta. Esto, para los números, sé que son muchos y quedo a disposición por si alguna necesita más detalle o los números en sí lo puedo pasar. Solo para terminar, porque tenemos poco tiempo, quisiera, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista económico del país, rescatar por qué Hola, es tan ¿cómo estás? importante la relevancia de las mujeres en los directorios. Es por una razón táctica y estratégica. Táctica porque la participación de las mujeres en la economía no es una moda, no es un momento, es un movimiento y que solo va aumentando en el mundo, no va a retrotraerse. Entonces, para una empresa es solo una decisión de en qué momento va a tomar la agenda de género, y cuando se toma esa agenda siempre se empieza por casa y después se puede implementar hacia afuera los clientes, proveedores. Entonces, sí o sí, van a tener que sumarse a esta agenda. En todo caso, la pregunta es cuándo, y siempre conviene antes que la competencia que después. También, por razones tácticas, que los fondos de inversión más grandes del mundo y cada vez más, no invierten en empresas que no tengan política de equidad de género dentro de sus políticas internas. Así como ni se mira la carpeta de las empresas que no tienen medidas del cuidado del medio ambiente, lo mismo está sucediendo con la agenda de género, con lo cual nuevamente es una razón valiosa, más allá de la justicia, por supuesto, de la participación de las mujeres. Y finalmente la razón estratégica. Si la cuarta revolución industrial hace unos
meses. Sabíamos que una de sus mayores consecuencias o impactos es el aceleramiento de todos los procesos. Con el COVID nos hemos dado cuenta que no es solamente un tema de aceleramiento de cosas que podemos prever, sino de cambios absolutos de escenarios, de imprevisibilidad. Por eso, si bien antes la innovación era una habilidad necesaria para permanecer, hoy por hoy es condición para que una empresa pueda subsistir en escenarios tan cambiantes y sin mucho preaviso. Y por eso se necesita de la innovación que requiere a la creatividad como materia prima. Y en grupos homogéneos es muy difícil que surjan ideas disruptivas. Se necesita necesariamente una diversidad, y no solo de género, de edades, de procedencia, de un montón de factores para tener una mesa rica que pueda provocar realmente esa creatividad que requieren como condición las empresas para sobrevivir económicamente. Así que, por todas estas razones de justicia, porque es bueno, porque es justo, y además por un tema económico a nivel nacional y a nivel también de las propias empresas, creo que todas las medidas que vayan a acelerar este proceso son positivas y tenemos que festejarlas. Bueno, muchas gracias, Elena. Un lujo, como siempre, tenerte como speaker. Así que bueno, vamos a ir ahora a la próxima panelista. Nuestra próxima panelista es Natalia Gherardi, espero pronunciarlo bien. Es abogada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, a su vez es traductora pública y tiene una maestría en Derecho con honores del London School of Economics and Political Science. Desde 2007 es directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una organización de la sociedad civil con sede en Argentina que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a la justicia con estrategias de investigación e incidencia social y política. Así que ahora Natalia seguramente nos va a poder iluminar acerca de la nueva resolución y su mirada y todos sus comentarios. Aquí te escuchamos, Natalia, cuando puedas. Muchas gracias, Dolores, gracias por la invitación y la organización de este encuentro. Gracias a todas y todos por el interés en este tema. Creo que es un tema sumamente relevante por todos los motivos que dijo Elena, con los cuales concuerdo de principio a fin, concuerdo en el diagnóstico, también en la importancia de tener un diagnóstico, ¿no? Siempre es imprescindible saber de qué estamos hablando para poder pensar y diseñar las respuestas adecuadas para transformar aquella parte de la realidad sobre la cual queremos incidir. Entonces, la importancia de tener un diagnóstico es la que mueve muchas veces a la academia, a la sociedad civil, no tanto al Estado, que muchas veces ha sido bastante menos proclive a tener diagnósticos para diseñar o por lo menos para explicitar la fundamentación de las políticas públicas que se promueven, pero esos diagnósticos son imprescindibles para pensar también dónde están los nudos críticos y cuáles son aquellos problemas que hay que abordar para destrabar esas dificultades. Las razones para tener más mujeres en espacios de poder, pero en general, como bien decía Elena, más diversidad en los lugares de decisión, son conceptualmente todos los que Elena decía, en términos de justicia, de representación, de diversidad, de la posibilidad de tener ideas diversas y demás. Y cuando hablamos de instituciones de la democracia, cuando hablamos, por ejemplo, del Congreso Nacional, hay también razones vinculadas con la legitimidad democrática, ¿no? O sea, el debate público se construye mejor cuando están representados los intereses y las voces de personas diversas. Y para eso las personas tienen que estar presentes, hay una política de la presencia indispensable, y no solamente de la representación de los intereses de distintas personas. Eso más allá de que la obligación de pensar en términos de enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género es de todas las personas y no solamente de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de quienes hacen la política pública. Pero acá estamos hablando de otros ámbitos, de los ámbitos de asociación para fines comerciales y para fines de utilidad pública, porque ahí es donde está enfocada las resoluciones 34 y 35 de la Inspección General de Justicia,
Entonces, primero quería dedicar un par de minutos a explicar o a explicitar, a poner un poco en claro de qué habla la Inspección General de Justicia y a quién le habla, qué es lo que regula la Inspección General de Justicia. La IGJ, así se conoce, es un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y que regula las instituciones comerciales y asociaciones civiles y fundaciones creadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Si bien es una institución que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, sus normas no se aplican a todo el país, sino solo a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas resoluciones que aprobó se aplican a las sociedades comerciales, algunas de ellas, ahora vemos cuáles, sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones constituidas en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto sujetas a la regulación de la Inspección General de Justicia. Entonces, la IGJ sacó esta resolución que dice que las asociaciones civiles y las fundaciones que tienen órganos plurales y órganos de fiscalización, más algunas sociedades comerciales, esto es, no todas las SRL, ni las sociedades en comandita por acciones, ni las sociedades, ni las pymes, ni las sociedades unipersonales, por supuesto, ni las pequeñas sociedades comerciales de familia, esas no están incluidas, sino solo están incluidas las sociedades anónimas, donde el Estado tiene participación en el capital, o sea, el Estado es accionista, mayoritario o minoritario, pero participa en el capital de la sociedad anónima. Incluye también a las sociedades de ahorro y de capitalización, típicamente los círculos de ahorro automotor, que son muy poquitas, son solo 50 en este momento, y las sociedades que explotan servicios públicos o concesiones del Estado. Quedan excluidas todas las demás, quedan excluidas las que cotizan acciones porque están sujetas a la regulación de la Comisión Nacional de Valores, la CNV, como contaba Elena antes, quedan excluidas las sociedades comerciales grandes, las grandes empresas, pero que no explotan servicios públicos, no tienen participación estatal, no hacen operaciones de capitalización y ahorro. Entonces, el universo de sociedades comerciales incluidas es bastante pequeño, pero relevante porque son sociedades en las que participa el Estado o que hacen explotación de concesiones o servicios públicos, por ejemplo. Pero están incluidas todas las asociaciones civiles y las fundaciones, que estén en proceso de constitución o que ya estén constituidas para las nuevas renovaciones de sus consejos directivos o sus órganos de fiscalización. Para todo ese universo, lo que la norma dice es que en adelante, esos órganos plurales donde se toman las decisiones, esos órganos colectivos, tienen que estar constituidos con un 50%, por lo menos, de mujeres y de varones. Lo dice en otros términos, pero habla de diversidad en términos de género, en partes iguales. Y si el órgano fuera impar, por ejemplo, implica que haya por lo menos un tercio de géneros distintos. La norma es rígida, o sea, la regla es así de rígida. Si bien hay un artículo, el artículo 4, en el que dice que la Inspección General de Justicia podrá, a través de una resolución fundada y ante un pedido expreso al respecto, exceptuar de esta disposición, en forma total o parcial, transitoria o definitiva, a la persona jurídica, o sea, la asociación civil, la fundación o la sociedad comercial, que así lo requiera, fundado en situaciones particulares, individuales, singulares, extraordinarias, que la IGJ considera atendibles y objetivas, por ejemplo, derivada de los antecedentes constitutivos o el tipo de objeto que tiene. Para dar un ejemplo, ELA, la organización que yo dirijo, es una organización de mujeres, feministas, dedicadas a la igualdad de género, integrada solo por mujeres. Entonces no podríamos cumplir con ese requisito de tener 50% de nuestro consejo directivo de varones, independientemente de la disposición de la norma. Entonces debiéramos pedir la excepción que, suponemos, no sería concedida.
En una reunión que hicimos con representantes de la IGJ la semana pasada, se habló justamente de los criterios de flexibilidad y de progresividad en el cumplimiento de esta norma. Que no está dicho así en la resolución, cosa que probablemente pidamos que aclaren por escrito. Pero acá es interesante pensar más allá de los casos individuales, como nuestra organización, y otras religiosas, por ejemplo, de mujeres religiosas o de varones religiosos, o que tienen ciertos fines determinados, y hay que pensar allí, bueno, cuál sería la utilidad de la norma en esos casos. Lo relevante acá, me parece, es pensar que más allá de esta disposición y del alcance que eventualmente tenga, que puede ser que no tenga un enorme alcance, en su aplicación concreta, lo que sí me parece relevante es poner sobre la mesa la importancia de discutir distintas estrategias y diferentes maneras de promover mayor diversidad en los espacios de decisión. En esta idea de que los diagnósticos son importantes, desde ELA hicimos hace 10 años un estudio que se llamó Sexo y Poder, ¿quién manda en Argentina?, donde analizamos todos los ámbitos de decisión, el puesto número 1 de decisión de la vida social, política y económica, empresarial, sindicatos, ámbitos de la salud, atención de la salud y demás, y vimos que solo el 15% del puesto número 1 de decisión estaba ocupado por mujeres. Hicimos ese relevamiento nuevamente este año y lo vamos a presentar dentro de algunas semanas, durante el mes de octubre, y ese relevamiento muestra, el Sexo y Poder 2020 muestra que el panorama no cambió tanto. Como decía Elena, los números se actualizan, pero realmente no cambian tanto. El panorama no cambió tanto porque ahora las mujeres están en el puesto número 1 y 2 en un 30 y pico %, que es un número muy traccionado para arriba por las normas de paridad que se aplican en el ámbito legislativo a nivel nacional y en las provincias. Ahora, frente a ese panorama, esa situación de enorme desigualdad en los espacios de máxima decisión, la pregunta es, ¿qué estrategia vamos a usar para promover mayor diversidad? Y yo creo que vale la pena pensar en diferentes estrategias de acuerdo a los distintos lugares, pero considerando también las causas raíces de esa desigualdad, que son, en gran medida, hay diferentes razones en diferentes espacios, pero una razón explicativa que atraviesa todos los ámbitos de la vida social, política, económica, cultural, etcétera, tiene que ver con la injusta organización social del cuidado, con esta sobrecarga que asumimos principalmente las mujeres respecto del cuidado de las distintas personas de nuestras familias, y no solamente de niños y niñas y la primera infancia. Si algo comprobamos en la pandemia es que cuidar, en términos amplios, las necesidades emocionales y materiales de las personas de nuestras familias lleva mucho tiempo y esfuerzo, y ahí es donde radica, en gran medida, y en los patrones culturales sobre los cuales se construye esa distribución social del cuidado, es donde radica en gran medida las diferentes posibilidades de acceder a lugares de máxima decisión, o de plantearse siquiera participar en esos espacios de máxima decisión. Entonces creo que, para concluir, lo que nos toca es pensar de maneras más creativas, más diversas, más heterogéneas, de qué estrategias vamos a darnos para promover más mujeres en espacios de decisión, más mujeres y más diversidad en general. ¿Por qué? Porque una agenda construida con voces más plurales siempre va a ser una agenda mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia, súper interesante que nos hayas iluminado, y ahora nos quedó mucho más claro a todas las que no somos abogadas y nos cuesta a veces leer esos dictámenes, así que muchas gracias. Y la verdad que hago un paréntesis un poco, como decía Elena, que las cifras a veces no solo que no mejoran, por ejemplo lo que comentaba los directorios, sino que a veces retroceden, lo cual la verdad que es inquietante con todo el trabajo que estamos haciendo desde todos los sectores, asociaciones, sociedades civiles, gobierno, etcétera. Y también un poco lo que comentaba Natalia, ¿no? Qué importante que este es, más allá de la IGJ y la resolución, qué importante que estos temas se pongan sobre la mesa y se discutan, ¿no? Estos espacios de decisión que necesitamos seguir conquistando las mujeres, que tenemos tan poca representatividad. Y como decía Natalia,
En el tema del ámbito político, que después nos va a hablar Paula, se han ido ganando espacios, pero también gracias a leyes, y cómo necesitamos ir conquistando estos espacios en todo tipo de ámbitos, ¿no? El empresario y el político y tantos otros que necesitamos ir conquistando. Así que, bueno, un placer, Natalia, muchas gracias. Y ahora sí paso al próximo orador. En estos momentos, el próximo orador en este caso va a ser un varón, que es un placer que en nuestras webinars tengamos participación de varones. Así que el próximo orador va a ser Marcelo Scaglione. Marcelo es contador público y especialista en comercialización de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Él es justamente asesor de directorios, es el CEO de Nuevas Ideas, red y plataforma global de consultoría sobre buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE, líder del proceso de acceso de Argentina a la OCDE entre 2016 y 2019, y más de 25 años de experiencia en gobierno, organismos internacionales, startups, pymes y corporaciones. Así que, Marcelo, un lujo tenerte aquí entre nosotras, entre nosotros, y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Dolores. Un saludo para todas las que me acompañan en el panel. Realmente me siento honrado de ser el único varón en este gran panel de mujeres, con muchas de las cuales hemos trabajado y seguimos trabajando el tema de mayor presencia de las mujeres, no solamente en los directorios, sino en la vida del país, en la economía, en la política, en la comunicación. Quiero en estos minutos dar algunos mensajes sobre qué es lo que pasa en el mundo y sobre todo qué es lo que Argentina puede aprender de las experiencias que tienen los países de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización internacional que agrupa a 37 países del mundo, que origina el 75% de la inversión directa y el 60% del comercio global. Es decir, es un organismo extremadamente relevante del sistema global, integrado por países desarrollados. Y siempre digo que en Argentina no tenemos que inventar la rueda, porque la rueda está ya inventada en muchos lugares. Tenemos que aprovechar sobre las buenas prácticas que la OCDE establece para gobiernos y los estándares internacionales que establece para las empresas, de manera tal de, en el marco del diálogo, de la cooperación, aprovechar todo ese bagaje de conocimiento y utilizar eso para ir más rápido en las transformaciones que necesitamos como país y como sociedad. En primer lugar, para aportar y agregar algunos datos más a los que ya comentó Elena en su presentación, en su diagnóstico sobre Argentina, datos sobre qué pasa en el mundo OCDE, el mundo de los países desarrollados. En primer lugar, si analizamos a las mujeres entre 25 y 35 años de los países miembros de la OCDE, en esa franja etaria, el 46% de las mujeres tienen título de educación superior. Y en la misma franja etaria, ese porcentaje, cuando lo analizamos respecto de los varones, es del 35%. 46% contra 35%. A pesar de eso, las mujeres en los países miembros de la OCDE ganan el 15% menos que los varones. Y esta situación es mucho más importante, esta diferencia, esta desigualdad, es mucho más importante en aquellos países emergentes, como es el caso de Argentina y muchos países de América Latina. Si analizamos el tema de lo que antes comentaba Elena y Dolores respecto de las mujeres en los directorios en la Argentina, bueno, casi el 50% de las empresas que cotizan en bolsa, es lo que explicaba Elena en su presentación, no tiene ninguna mujer. Y si analizamos a las 500 empresas que tienen un gran nivel de facturación en Argentina, casi 400 empresas de esas 500 no tienen mujeres en sus directorios, con lo cual estamos hablando que estamos en una situación de profunda desigualdad, y cuando existen mujeres en los directorios, se da el caso que hay una mujer, o una mujer suplente. Entonces, ahí también tenemos un problema de poder avanzar
el tema de la diversidad en los directorios, porque muchas veces esa mujer que está en el directorio se le hace muy difícil que los temas que sigan avanzando, justamente porque es la única mujer que pelea en soledad. Pero además de eso me gustaría comentar algunos estudios que ha realizado McKinsey a nivel global, donde establece que la presencia de las mujeres en los directorios hace que las empresas sean más rentables. Es decir, hay estudios de McKinsey que establecen una relación directa entre la diversidad, la presencia de las mujeres en los directorios y el nivel de rentabilidad de las empresas. Es decir, que si hacemos la pregunta a aquellos dirigentes de empresas, y generalmente conversando con ellos, yo les digo, bueno, esto hay que promoverlo por una cuestión de valores porque está bien, pero si no pensás que está bien, hacelo porque si lo haces, tu empresa va a ser más rentable. Tener mujeres en los directorios tiene un mayor retorno de inversión que no tenerla. Podemos explicar luego todas las causas, pero me parece este concepto de la presencia de la mujer, de la diversidad de la mujer en los directorios, le agrega un valor adicional a la empresa que si no la tiene. También los estudios de la OCDE establecen que si hubiera igualdad de género a nivel de los directorios, el PIB de los países aumentaría, de los países miembros de la OCDE, aumentaría en $6.000 millones. Acá estamos también relacionando el tema de la diversidad y el impacto, el retorno sobre la inversión. Y quiero finalizar esta intervención para dejar espacio para las preguntas, mostrando que esto se puede hacer y se puede aprender de la experiencia de los países desarrollados. Dentro de la OCDE quiero hacer un zoom en el caso de Francia, donde teníamos una situación muy parecida a la que tenemos hoy en Argentina, hace algunos años. Antes del 2011, Francia tenía únicamente el 8% de mujeres en los directorios, 8%, y en el año 2011 se aprobó una ley en la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional Francés, que estableció al horizonte del 1 de enero del 2017 un cupo de 40% de mujeres en los directorios. Este proyecto de ley generó un debate muy importante en Francia, no solamente por la presencia de las mujeres en los directorios, sino sobre todo por el rol de la mujer en la sociedad, y creo que esto también es extremadamente importante. Recién escuchaba con mucha atención la exposición muy clara, muy precisa de Natalia respecto de esta normativa del EGJ. Yo creo que, por un lado, es positivo que haya puesto el tema en la agenda, pero para que este tema tenga impacto, yo estoy convencido que este tema tiene que ser un tema del Congreso Nacional, porque de esa manera aseguramos, en primer lugar, un debate acerca de la importancia del rol de la mujer en la sociedad y además un debate acerca de la importancia de las mujeres en los directorios de las empresas. Volviendo al ejemplo francés, en el año 2011 se aprobó este proyecto de ley, se convirtió en ley, y en el año 2016, es decir, 5 años después de la aprobación de este proyecto de ley, Francia ya contaba con 38% de mujeres en los directorios de empresas que cotizan en bolsa. Había pasado en 5 años del 8 al 36. Y este año 2020, ese porcentaje está por arriba del 43%. Es decir que entre 2011 y 2020, 9 años, Francia pasó del 8% de participación de las mujeres en los directorios al 43,5%. Esto fue posible porque se estableció un sistema de cupo, lo que se llama en Francia una ley de discriminación positiva, que al mismo tiempo permitió llevar el debate a la sociedad, como decía antes, sobre la importancia del rol de la mujer, no solamente en las empresas, pero además permitió que las mujeres integraran los directorios a través de este proyecto de ley. Como le decía antes, me parece muy interesante que en la discusión, en el debate público que tenemos que hacer sobre el tema, no inventemos la rueda, que sobre todo nos apoyemos en aquellas experiencias que nos da la cooperación internacional, que nos da el multilateralismo, que nos dan las experiencias de aquellos países que han podido transitar por la misma situación que estamos transitando nosotros y que aprovechemos esas experiencias para poder utilizarlas como base
como insumos también para nuestra reflexión y sobre todo para que los procesos de transformación no lleven demasiados años. Hace algunos días había leído un gran artículo de Elena Estrada que decía que si seguimos con este ritmo de presencia de las mujeres en los directorios, la igualdad va a llegar dentro de 200 años, y parece que es un tiempo demasiado lejano. Tenemos que aprovechar la cooperación internacional, tenemos que llevar justamente esa experiencia de las mejores prácticas internacionales para que las transformaciones en Argentina sean mucho más rápidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Impecable, muy claro todo lo que nos contaste y nos compartiste. La verdad que increíble el caso que comentabas de Francia, y qué buen ejemplo para poder trasladar, como vos decís, no es necesario inventar la rueda, y qué bueno sería poder instalar este tema en el Congreso. Creo que tendría un impacto muy bueno a nivel país, sería un gran sueño y ojalá lo podamos ver realidad, así podemos acortar esos años que dicen lo que tiene que ver con la brecha y con todos los índices que nos dicen que tenemos que esperar muchos años. Esperemos que de alguna encontremos estrategias, como decía Natalia, para que podamos ocupar esos espacios y acortar esos años. Así que bueno, ahora dejo lugar ya a la última panelista y después ya abrimos a preguntas, que ya me han estado llegando bastantes preguntas. Bueno, nuestra próxima panelista es Paula Bertol. Paula es abogada de la UBA, es mediadora comunitaria y familiar, política, consultora en temas de paz en América y conferencista internacional. A su vez es ex embajadora ante la OEA, Argentina ante la OEA, ex secretaria de Estado y ex diputada nacional. Bueno, muchas gracias, Paula, por estar aquí hoy con todas nosotras, con todos nosotros, y te dejo la palabra. Gracias, Dolores, un placer. La verdad es que me parecieron buenísimos los números que nos trajo Elena y también Marcelo, dándonos, Marcelo, una mirada en el mundo, como siempre Francia, pionera en temas como estos, un país que hemos seguido mucho las mujeres con el tema de la ley de cupos en la política, y me encantó que haya otra abogada, porque yo estaba preocupada por el tema, por explicar el tema de la resolución, pero veo que Natalia lo ha hecho muy bien. Me voy a parar solo un minuto por mi formación de legisladora, en los argumentos de la resolución. En principio, creo que a todos nos impactó la norma, porque parecería forzada. Cuando aparece la resolución de la IGJ, que es este organismo encargado de controlar y autorizar el funcionamiento de las entidades civiles, muchos gritaron, y gritaron fuerte, pero a veces son pocos los que gritan y muchos los que permanecemos callados. Entonces creo que estos ámbitos, Dolores, te lo agradezco de verdad, nos ayudan a poder alzar la voz, diciendo que este tipo de medidas son las que permiten las discusiones reales, porque una cuestión es la igualdad declamada y otra cuestión es la igualdad real. Entonces, como les decía, en los fundamentos de esta resolución hay mucho sobre el artículo 37 de la Constitución Nacional, que por supuesto surge a partir de la clara desigualdad entre la participación en los derechos políticos y partidarios de las mujeres. El artículo 37 separa en estos dos derechos, no habla de lo privado, y pareciera que esta resolución lo que hace, bueno, como dijo Natalia, es avanzar sobre lo privado. Entonces, ahí el ruido, ¿no? Como decir, bueno, no, ¿cómo se meten con esto? Y las voces que surgen es, acá lo que importa es la idoneidad. ¿Cómo vamos a poner mujeres si no son idóneas? Esto es lo que todo el tiempo escuchamos como la primera reacción a este tipo de medidas. Bueno, yo tengo una buena noticia para darles. En el mundo entero, este tipo de herramientas de discriminación positiva está logrando los resultados que estamos viendo, por ejemplo, en los parlamentos, no solo de la Argentina, sino de todo el mundo, donde avanzaron las voces de las mujeres a partir
de leyes que crean obligaciones. Muchas lo que decimos es que ojalá estas leyes con el tiempo desaparezcan. Pero mientras tanto, hoy podíamos recordar la foto de ayer de un presidente rodeado de hombres de la política con tan solo 2 mujeres allí sentadas, o podíamos escuchar hoy a las 5 de la tarde un señor que en la televisión decía cosas como, bueno, le tocó bailar con la más fea, siglo XXI, ¿no? Referencia permanente al lenguaje machista que lo que hace es excluir a las mujeres. Entonces, yo creo que más que hablar de derechos, también tenemos que hablar de reales oportunidades. Y este tipo de reglamentaciones también tienen que ver con la política que un país está implantando. En este momento, el gobierno actual ha decidido elevar a ministerio toda la temática de las mujeres. Hoy tenemos una ministra de mujer, diversidad de género, creo que es no sé exactamente cómo se llama, pero hoy tenemos un ministerio de la mujer. Y a partir de allí también, en la propia reglamentación se funda muchísimo en temas que tienen que ver internacionalmente con derechos de las mujeres que han sido sistemáticamente no reconocidos y violados, ¿no? Sobre todo en el convenio sobre la eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres de la ONU, que fue ratificado por nuestro país en el año 1980, la CEDAW, conocido popularmente por la CEDAW, que son sus cifras en inglés, que todo el tiempo refiere sobre la necesidad de la incorporación de toda esta diversidad que ustedes, los que me precedieron, referían. Desgraciadamente, estas herramientas son necesarias. Si la igualdad fuera real, si hombres y mujeres estuviésemos situados en la misma línea de partida, nada de todo esto sería necesario. Si hoy estamos aquí y estamos discutiendo este tema, es porque este tema se prestó a controversia, porque, como decía Natalia, bueno, hay que aclarar que incluso la norma es flexible porque refiere a excepciones, para decir, bueno, si realmente hay temas que uno puede señalar diciendo en esta sociedad por tal o cual razón, que tiene que ser extraordinaria, singular, objetiva, no se puede igualar a mujeres con hombres, entonces lo vamos a receptar, pero lo bueno de todo esto es que el tema sigue en la agenda, y que la Argentina es un país que ha avanzado muchísimo en el camino de la verdadera igualdad. Yo quiero decirles algo que me parece que le puede servir a otras mujeres, ¿no? Que en Lenin lo vemos mucho, esta cuestión de sentarse en la mesa, buscar la compañía que nos apoye para liderar y no irnos antes de tiempo. Y es que herramientas como estas han permitido que, a pesar de nuestra capacidad y nuestra idoneidad, hayamos podido estar y acceder a lugares de poder que con esa misma idoneidad jamás hubiéramos accedido. Pero a ver, además, la pregunta es, ¿por qué esa exigencia tan, que muchas mujeres han dicho y las he escuchado permanentemente, multiplicada por 2 y por 3, para las mujeres, no se replica en los hombres para ocupar directorios o puestos importantes? Digo, yo creo que, siempre digo que la verdadera igualdad no solo va a ser cuando exista más un día de la mujer y 364 días del hombre, sino cuando tantas mujeres incapaces cubran los mismos lugares que hombres incapaces los cubren, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, capaz que fruto de otra charla. A mí me gustaría abrir el debate y recordarles que hay un proverbio chino que dice que las mujeres sostenemos la mitad del cielo, así que también vamos por los lugares que nos pertenecen a nosotras, como dice Victorio Campo, no por los lugares que ya ocupan los hombres, sino por los que todavía nosotros no hemos ocupado. Así que espero sus preguntas. Muchas gracias, Paula. Qué gran cierre, muy buena tu
toda tu exposición, todo lo que nos compartiste, tu impresión. Con Paula tuvimos justamente una webinar de Mujeres, Gobierno y Política del Círculo, justamente los desafíos de las mujeres en la política, y justamente nos comentaba todo ello que estaba compartiendo ahora, así que, y qué buena frase que terminaste. Ahora, antes de pasar a las preguntas, les quiero comentar que tenemos el honor, me ha llegado un chat, mientras aprovecho de decirle que vayan escribiendo las preguntas por el chat. Tenemos el honor de que una participante de lo que es lo lindo de esta red, ¿no? Que decimos que es una parte de una red global, tenemos la oportunidad que están participando en representación de Lean In Seattle. Ellos crearon lo que se llama Lean In Passport Challenge, que digamos que publican las webinars de Lean In alrededor del mundo, donde también publicaron esta webinar aquí hoy presente, y nos está pidiendo unas fotos a los que no tienen problema, y si pueden activar sus cámaras, así hacemos un print de pantalla de las 3 pantallas que ocupamos hoy, y ya pasamos a las preguntas. Pero bueno, es una ocasión especial, no siempre tenemos la presencia de otros círculos internacionales, así que bueno, un honor. Y bueno, activamos cuentos hasta 3, y sacamos 3 screenshots, 1, 2, 3. Así que, bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, y ahora sí comenzamos con las preguntas. Tengo aquí algunas preguntas para Natalia. Hay mucha controversia y muchas dudas, ¿no?, con la resolución de la IGJ, así que empiezo por alguna de las preguntas. Florencia Angélico nos dice, de la norma no está claro que están exceptuadas las sociedades que son controladas por las sociedades incluidas. ¿Tuvieron algún feedback de la IGJ al respecto? Yo no sé si termino de entender la pregunta. No, sí, entiendo la pregunta. Yo creo que no, pero al contrario, las sociedades controladas por las sociedades que están incluidas en la norma quedan incluidas también en la obligación. O sea que en términos de sociedades comerciales, la norma incluye a las sociedades del artículo 299, que son algunas en particular, salvo las que están bajo la órbita de la CNB, porque tienen cotización pública de sus acciones, esas quedan excluidas. También quedan excluidas las que están bajo el artículo 299 por el capital, esto es una gran empresa privada, totalmente privada, sin ninguna participación de capital del Estado Nacional, también está excluida, y también están excluidas las unipersonales, obviamente. Pero esto incluye también aquellas que son controladas por algunas de las que están bajo la órbita de la norma. Yo creo que no hay controversia sobre eso, por lo menos no se detuvieron sobre nada de eso desde la Inspección General de Justicia. Creo que las controversias estaban más centradas en las sociedades que ya existen, y si en su nueva reforma de autoridades tuvieran que adaptarse a la norma, y la respuesta es sí, cosa que aclaró la resolución 35, estas son 2, la 34 y la 35, y la otra controversia tenía que ver con la velocidad con que tuvieran que adoptar estas disposiciones. Ahí es donde les cuento que ellos hablaron de la progresividad, algo que no está escrito pero que dijeron, pero que sí incluye algo que para mí es más interesante que la norma, que la obligación, digamos, veloz, que es la necesidad de que incorporen en la memoria, que es esa descripción de actividades y de proyecciones que se hace anualmente, que incorporen ahí cuál es el plan para mejorar la diversidad dentro de la compañía. Y yo creo que eso es lo interesante, o sea, promover la reflexión, generar la inquietud, promover la reflexión, y convencer acerca de la potencia y la utilidad de un ámbito más diverso y demás. Porque si no también puede pasar lo que decía Elena, que es darle la silla a una persona, a una mujer en la mesa,
con lo cual asume todas las responsabilidades que están asociadas a ser parte del directorio, esto es, sos responsable con todo tu patrimonio de las decisiones que se tomen dentro del directorio, y no tenés información, no tenés capacidad de decidir, no te dan, ¿no? O sea, las decisiones no siempre se toman en la mesa. Por eso lo importante es como la transformación cultural que tiene que ir acompañada de normas de este estilo. Yo reivindico el lugar del derecho para empujar los cambios sociales, pero tiene que venir el cambio social, si no la norma sola va a imponer algo que no va a terminar de cuajar en la práctica. Muchas gracias, Natalia, y qué importante esa frase, el lugar del derecho para impulsar los cambios sociales. Así que bueno, estuve leyendo las biografías que son 3 abogadas, así que Marcelo, espero que no te sientas intimidado, y la audiencia tampoco. Qué lujo de panelistas. Y Paula, yo sé que vos estás muy en tema, así que cualquier cosa que quieras agregar también abrís el micrófono y nos interrumpís, ¿sí? Son bastantes preguntas, diría yo, como técnicas, legales, así que quizás tenga que hablar seguramente nuevamente Paula. También, Natalia. Aquí pregunta Florencia, ¿qué opinan sobre esta nueva normativa si no es aplicable a sociedades que cotizan en bolsa, que es la norma que es en general a nivel global? O sea, entiendo que no aplica en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Natalia? Yo creo que justamente cuando mirás las experiencias internacionales, y el ejemplo que nos daba Marcelo sobre Francia es absolutamente así, se ha impulsado esto especialmente para las compañías que cotizan en bolsa. Y hay una razón para esto, eso también es interesante. Paula hacía el recorrido de la justificación de la norma que está muy anclada en la CEDAW, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que propone la eliminación de las barreras formales y subjetivas, ¿no? Del acceso a los espacios de decisión y de participación en general. Cuando hablas de sociedades abiertas que cotizan en bolsa, ahí hay como un interés público, ¿no? El stakeholder, el que tiene que tener la mirada respecto de los intereses de la compañía más allá de quienes son accionistas mayoritarios, y eso es interesante. Lo mismo creo yo cuando pensás en promover a través de las normas la participación de mujeres en organismos estatales, donde también tenés algo de la representación, digamos, bueno, del capital del Estado, que es el capital de toda la sociedad. Un paréntesis en esto, que es como una nota al pie, es la Inspección General de Justicia está dirigida por todos varones, ¿no? Entonces también hay algo acerca del ejemplo y de la autoridad moral para resolver cómo impactar en las instituciones, que está bueno. Por ahí alguna de ustedes, alguien dijo la frase, es bueno empezar por casa. Bueno, no estaría sucediendo en este caso, pero estoy segura que algunos de los directores están por dejar su cargo para que ingrese alguna mujer, ¿no? Tal vez sea el caso. Pero, sí. ¿Por qué no? Pero digo, creo que es parte de las controversias, tal vez. Igual no me parece mal que se imponga o que se establezcan normas de este estilo o se propongan políticas de este estilo para sociedades distintas de las que cotizan en bolsa, pero probablemente siga en algún momento una disposición más vinculada, digamos, de este estilo para las de CNB, reforzando aquel impulso que empezó ya el año pasado. Excelente. Bueno, muchas gracias, Natalia, y qué importante eso, ¿no? Que empecemos por casa, esa coherencia y esa equidad que estamos buscando. Acá hay una pregunta, nos pregunta Cecilia Teule, dice, si esta pregunta dice es para Natalia, si las asociaciones civiles patronales están comprendidas en la regulación. En concreto y de modo práctico, sería muy importante saber la afectación de esta regulación a instituciones como SRA, que según entiendo yo es Sociedad Rural Argentina, y CRA, que no sé qué significa, que son históricamente un baluarte machista. Si están inscritas, si son sociedades, asociaciones civiles o fundaciones inscritas en la Inspección General de Justicia, estarán incluidas, así como todos los clubes de fútbol. Me encantará ver a Boca Juniors y a River Plate con la mitad de las mujeres en sus comisiones directivas, porque tienen miles de socias mujeres, estoy segura, ¿no? Así que problemas para integrar el directorio no creo que, o las comisiones directivas no creo que tengan.
La verdad es que no sé el estatus societario, asociativo, digamos, de la sociedad rural argentina. Si están sujetas al IGJ, tendrán que adaptarse o explicar por qué estarán pidiendo una autorización para no cumplir, cosa que también sería raro. Seguro. Excelente, muchas gracias. Aquí me pregunta, estoy viendo el chat, nuevamente Florencia me dice que había formulado mal la pregunta. Dice, ¿hay controversia sobre las sociedades del inciso 6 del artículo 299 que son las controladas o controlantes de las excluidas? No lo sé, no sé si hay controversia. Yo creo que hay, no se habló sobre eso la semana pasada, y no sé, yo creo que hay más controversias de las que se explicitan también, porque creo que hay más resistencias que las que se dicen en voz alta, que tiene que ver con la resistencia al cambio, tiene que ver con la resistencia a perder privilegios, ¿no? Cuando hay una cantidad finita de números de personas en los directorios, para que entren mujeres alguien tiene que salir. Entonces ahí debe haber, me imagino yo, algunas tensiones. Pero seguro. Pero bueno, no sé, no conozco controversias dichas en voz alta, digamos, dificultades o búsquedas de excepciones en eso. Gracias. Acá la tenemos a Paula que quería hacer. No, lo que quería agregar es que lo bueno es la conversación que esta norma genera, que me hace acordar, pero muchísimo, a la que generó hace años con Florentina Gómez Miranda el tema del divorcio vincular o la patria potestad, que tiene que ver con el avance de las mujeres en el mundo. Y fíjense los números que nos daba Marcelo con respecto a la ganancia que significan las mujeres en los negocios, o incluso yo ahí estaba leyendo un estudio sobre, que esto Elena lo debe tener clarísimo, que es cómo las mujeres invierten en educación de sus hijos, ¿no? Cómo es un círculo absolutamente virtuoso. Por eso a mí me llena de felicidad esta noticia, más allá de que como abogada hay un montón de preguntas, también me hago que hacen muchas de las que están participando aquí, también vi que participaban más hombres. Lo bueno y lo que quiero rescatar de nuevo es cómo se instala en la sociedad esta conversación virtuosa. Eso quería. Buenísimo, muy buen si me comentario. permitís, Dolores, Sí, con un gusto. comentario adicional sobre el rol de la mujer. En otra vida estuve trabajando junto con Mohamed Yunus y con Jacques Attali en lo que es hoy la organización más importante de desarrollo de las microfinanzas y la economía solidaria a nivel global, que se llama Planet Positive, y justamente uno de los éxitos de la microfinanza, el financiamiento de actividades productivas a través de pequeños préstamos, que tiene una tasa de reembolso de casi el 100%. Es muy poca la cantidad de gente que no desembolsa estos préstamos, que no tienen ningún tipo de garantía, es porque los préstamos están exclusivamente destinados a las mujeres. ¿Y qué pasa? Las mujeres, cuando toman estos préstamos, como en los países emergentes de Asia, África, América Latina, tienen la responsabilidad de sostener a la familia. Las mujeres utilizan estos préstamos para invertir en el desarrollo de sus negocios, para desarrollar los estudios y la salud de sus hijos, cosa que no pasa con los hombres. Y justamente es una muestra más de cómo el manejo responsable que tiene la mujer de las finanzas, y esto también puede ser completamente extrapolable a los negocios y a las empresas, con las estadísticas y los números que les pasaba de la OCDE y de McKinsey, que está estrictamente relacionado este ADN que tiene la mujer en la administración del dinero a nivel familiar, que también ese mismo ADN se aplica y es comparable a lo que pasa con los negocios. Muy bueno, Marcelo. Muchas gracias. Y viene una pregunta ahora para vos, así que tenemos que dejarte seguir hablando.
Aquí dice, para Marcelo, el tema cupo es muy cuestionado siempre, como que es incorrecto obligar a que pase. ¿Conoces en tu experiencia internacional otras formas que hayan funcionado que no sea el cupo? Muy pocas, porque en realidad el cupo es una solución transitoria. Yo no estoy a favor del cupo como medida en sí, pero lo que permite el cupo es nivelar la cancha. Y para eso tiene que intervenir el Estado. El Estado tiene que estar justamente para poner en igualdad de condiciones aquello que históricamente no ha estado en igualdad de condiciones. Si la pregunta fuera, ¿tenemos que tener un cupo permanente para promover la igualdad de las mujeres en los negocios? Yo te diría que no. El cupo sirve como una línea para comenzar a establecer una igualdad en las condiciones que ya hemos visto que no se da por generación espontánea o por autorregulación. Entonces, de esa manera, el Estado tiene que intervenir para asegurar las mismas condiciones de igualdad, y a partir de que esas condiciones de igualdad están aseguradas, evidentemente, ahí sí entra a jugar la libre competencia entre los géneros. Pero está demostrado que por razones históricas y sociales, esta libre competencia no se da. Entonces, el Estado tiene que asegurar esas condiciones mínimas. No existen muchos casos, diría que casi ninguno, en los países que se haya promovido la igualdad en forma autorregulada. Entonces, como no puede promoverse en forma autorregulada, el Estado tiene que intervenir, pero es muy importante que esto se dé, y creo que este es el principal mensaje que quiero pasar, que esto se dé a través de la discusión en el Congreso, porque de esa manera habilita a que el debate no sea exclusivamente sobre la presencia de las mujeres en los directorios, sino la importancia de la presencia y la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de decisión de la sociedad. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Ojalá que así sea. Aquí tenemos una pregunta de Raúl Rodríguez. Aquí nos pregunta, no dice ninguna persona en específica, ¿no? Puede ser para cualquiera de los 4 panelistas. Dice, en nuestro país el rol y profesión de director, miembro del directorio, todavía está subvaluado y poco considerado en términos generales. En el Instituto de Directores tenemos 50 socios, en Brasil hay casi 2000. Estoy esperanzado que la promoción de la diversidad de los directorios traiga como consecuencia secundaria la revalorización del rol y de la profesión del director o directora. ¿Cuál es su opinión sobre esto? No sé si Marcelo, vos que estás trabajando en temas de directorio, como asesor en temas de directorio, o cualquiera de los panelistas cree que puede contestar, la revalorización del rol de los directores o directoras. Si querés lo tomo. Dale. Creo que sí, hay una, no sé si es resolución o que sacó la CNB el año pasado, si no me equivoco, donde empezó a hablar de la importancia de que cada vez el rol del director sea más profesional, ¿no? Porque como bien dijo Natalia, las responsabilidades que tienen son grandes y patrimoniales y personales, con lo cual, para todas las que están escuchando, si empieza a haber, digamos, una revolución de participar en los directorios, es muy importante tener muy en cuenta qué es lo que implica esa firma, a qué deberes y derechos implica para nosotros. Creo que con esto de los cupos muchas veces la controversia que se arma y que salió más en Twitter, ¿no? En lugares más informales, porque como cada vez va siendo más políticamente incorrecto hablar de esto, esa conversación sucede muchas veces en vías informales y los invito a ver muchas veces los comentarios a los artículos en los diarios, ¿no? Las plataformas que salen cuando uno lee abajo, cubierto bajo el anonimato de letras y siglas, las cosas que están presentes y que están y pesan, porque ese anonimato es una persona que participa de estos temas, ¿no? Y siempre, o muchas veces se discute si por el cupo, entonces van a llegar las personas incapaces o sin mérito. Entonces creo que vale la pena un par de disquisiciones sobre esto. Primero, ese argumento es válido si se llega a ese cargo a través de una evaluación donde se evalúa ese mérito,
cosa que no sucede, digamos, la elección de esos cargos, y vale también para las gerencias, y vale también para las presidencias en los sindicatos, y etcétera. No se hace a través de un examen objetivo donde se sientan todos los candidatos, ciego, y el mejor con el mejor puntuación llega. Pensar que el 90% de esos cargos de directorios ocupados por varones es por mérito, sería pensar que Argentina tiene un problema demográfico gigantesco, donde 90% de los varones son, digamos, más capaces, más hábiles, más inteligentes que las mujeres, que solamente el 10% llevaría, lo cual es ridículo, absurdo, y además no contrasta con la realidad, no tiene coherencia. Acá en Argentina también 60% de los egresados universitarios son mujeres. Y además cuando vemos la participación de las mujeres en las distintas empresas, se va achicando a medida que suben la pirámide de las jerarquías. Esto querría decir que vamos perdiendo mérito y capacidades a medida que ascendemos respecto a nuestros compañeros varones. No, es absurdo, digamos, todos los pensamientos que debería llevarnos a esa conclusión digamos, no se sostienen con la lógica. Con lo cual son otros los factores, y no es solamente, que también por supuesto influye en la cantidad de tiempo que le dedicamos a las tareas de cuidado no remuneradas, sino también ese famoso techo de cristal, cómo se llega, la influencia que tienen las relaciones y los vínculos de confianza informales para recomendar a una persona para un cargo, para recomendarla para que hable en un foro, etc. Eso pesa, y los animo a preguntarse en las propias carreras personales, en los distintos hitos que hemos tenido, qué importancia y qué relevancia ha tenido conocer a una persona que otro lo conociera. Bueno, cuando esos vínculos de confianza son más excluyentes de mujeres y más inclusivos de los varones, vamos quedando afuera. Por eso creo que este tipo de normativa, que los distintos países han tenido distintas formas, con distintos grados de progresividad, etcétera, se manifiestan porque si no es imposible romperlo. No es imposible. Según el World Economic Forum, faltarían más de 200 años. Lo que pasa es que como sociedad vemos que es tan provechoso desde lo social, es justo, y desde lo económico, decimos, aceleremos esos tiempos naturales, que es lo que llevaría. Pero creo que es importante en este webinar dejar bien en claro que no hay una contraposición entre mérito y cupo, es para que las mujeres con mérito lleguen. También a veces se dice que, bueno, aquellas mujeres que llegasen a través de un cupo van a sentir que en realidad no fue por mérito. No sé, mi experiencia personal de muchos años de trabajar con mujeres, es que creo que al revés van a estar encantadas de que finalmente su mérito sea festejado, celebrado y pagado con moneda constante y sonante por sus capacidades que bien están, y que sean reconocidos esos talentos más que otro tipo de complejos. Quiero agregar, Dolores, a lo que recién explicaba Elena, con dos datos también de la OCDE. En primer lugar, todas las buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE se basan en evidencia. Nada está basado en dogmas. Cuando las buenas prácticas hablan y recomiendan que haya más mujeres en los directorios, es porque está probado que esa diversidad que aportan las mujeres tiene un impacto económico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto que preguntaba Raúl sobre la revalorización de los directorios profesionales, eso forma parte de las buenas prácticas de gobernanza corporativa de la OCDE y del G20, que son mandatorios para aquellas empresas que tienen sus sedes sociales en países miembros de la OCDE y para sus filiales. Y esto es extremadamente importante porque el cupo lo que asegura es el acceso de la mujer al espacio, pero después esa mujer, ese hombre que está en un directorio, tiene que ser evaluado por su capacidad de generar resultados. Y ahí es una evaluación que no se hace por una cuestión subjetiva, tiene que ver con el resultado que aporta esa persona en el directorio. Y eso es lo que apunta las buenas prácticas de gobernanza corporativa de la OCDE respecto de la profesionalización de los directorios, que el año pasado la CNB sacó una resolución
en ese sentido. Me gusta aclarar eso porque es extremadamente importante que el tema de los cupos asegura el acceso. Después, la mujer y el hombre tienen que demostrar que por sus cualidades profesionales y por su generación de resultados tienen el mérito de estar en ese directorio. Dolo, quisiera Sí. agregar una frase famosa de Valentina Sí. Gómez Miranda, que es una radical, una mujer radical que yo he querido mucho y he admirado, que decía que el problema de los cupos es que las lapiceras las siguen manejando los hombres. Entonces, nosotros no podemos negar el androcentrismo del planeta, ¿no? Donde todavía el centro del mundo es lo masculino. Entonces estamos caminando hacia una revolución, hoy decía creo que Elena al principio, la revolución de las mujeres en la economía es realmente un movimiento que ya no tiene vuelta atrás, pero todavía yo creo que tanto en la política como en lo privado, como decía Elena, no hay concursos, no hay calificaciones, que debería haberlo, ¿no? En lo público estoy segura de que todos los cargos públicos deberían ya estar concursados, eso tal vez es una de las cosas que empezó a hacer el gobierno de Mauricio Macri, no pudo terminar, pero que estoy convencida y tengo mucha fe que en el futuro nuestro país tenga un empleo público serio, y no que estén solo las personas que tienen madrina, padrino, amante, apellido o dinero, ¿no? Creo que eso también pasa en las empresas privadas, eso también pasa en las sociedades. Entonces, a pesar de que exista un tiempo donde eso siga pasando, hay nuevas reacciones y nuevas miradas que nos hacen esperanzar que por un tiempo estas medidas discriminatorias positivas van a permitir enriquecer la mirada de la sociedad que está compuesta en forma mixta y que esa complementariedad nos va a hacer bien a todos. Así que creo que con el tiempo, ojalá ya no existan, pero mientras tanto tenemos un camino que recorrer. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que participaron hoy para ser justos con el tiempo que les estábamos tomando y pidiendo. La verdad que me da mucha alegría y satisfacción, también en representación del Leadership Team de Lean In Argentina, haber podido crear este espacio, estas conversaciones, que como decimos, es una inspiración, es como un puntapié, este tipo de resoluciones que dicen que estamos trabajando en estos temas, son temas que nos importan, y como decimos, ¿no? Estamos conviviendo en esta sociedad patriarcal, y estamos en esta revolución feminista, en esta revolución de las mujeres que llegó para quedarse, y entonces cómo podemos trabajar juntos todos y todas, cada uno desde nuestro espacio, para seguir conquistando día a día este mundo más equitativo que estamos buscando. Así que, bueno, la verdad que muy contenta, muchas gracias a los expositores y muchas gracias a todos y todas por participar. Vamos a difundir esta webinar porque la verdad que creemos que es importante seguir instalando el debate y ojalá, como decíamos, se pueda llevar algún día al Congreso, a la Nación y que podamos seguir conquistando los espacios que nos merecemos. Así que bueno, muchas gracias y que tengan una buena noche. Adiós. Adiós. Nos vemos en las redes. Adiós. Gracias, Dolo. Nos vemos. Un placer. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Marce, gracias, Nati. Gracias, Pía, también, que nos ayudó a esta gestión. Y gracias a muchas del Leadership Team que están aquí presentes también. Un placer. Gracias. Adiós.